Entonces, por los que aún no lo tienen, 2 Corintios capítulo 4 es la parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar esta mañana, hermanos. 2 Corintios capítulo 4, los versículos 7 a 12. Y he puesto como tema sobre la prédica de esta mañana, el tesoro en vasos de barro. El tesoro en vasos de barro. Eso es el tema para esta mañana, queridos hermanos. Estamos leyendo la segunda carta a los Corintios, en que Pablo, al inicio de esta carta, está hablando de su ministerio. Él está hablando de la motivación que él tiene para la obra que él está haciendo. Y él habla de una forma clara sobre todo lo que él está haciendo. En el mismo capítulo, en los versículos anteriores, leemos que Pablo está hablando de la manera en que él está andando en las iglesias. De la manera en que él estaba predicando la palabra de Dios. Él dice en los versículos anteriores que él estaba hablando, manifestando toda la verdad. Con todo el conocimiento, toda la verdad de la palabra de Dios, Pablo estaba predicando. Con honestidad y sinceridad. No importa las consecuencias de sus palabras. Y tal vez usted piensa, bueno, siempre es bueno que un predicador habla la verdad, ¿cierto? Pero para Pablo, a veces eso causaba mucho sufrimiento en su vida. Cuando él estaba hablando de Jesucristo como el Mesías prometido a los judíos querían matarlo. Y varias veces, si usted está leyendo los testimonios de Pablo, varias veces sucedieron cosas terribles. Apedrearon a Pablo. Y aunque la Biblia no lo dice literalmente, creo que él resucitó por el poder de Jesucristo para seguir su camino y seguir predicando. Pero para Pablo no era razón para cambiar su mensaje, para predicar un poco más suave y para predicar un poco más, ¿qué puedo decir? Para cambiar su mensaje un poquito, para que los judíos no se enojen y para que las otras gente también lo van a aceptar. No. Pablo siguió predicando la verdad. Y dice en ese capítulo, al inicio de ese capítulo, que para los incrédulos, la palabra que él estaba predicando es algo oculto. Los incrédulos no entienden la palabra de Dios. Los incrédulos no quieren entender la palabra de Dios. O mejor dicho, son ciegos espiritualmente. Esas palabras usa Pablo. Espero que ustedes sí recibieron un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y si es así, usted reconoce tal vez esto. Que usted ha sentido el gozo, lo que da servir al Señor. Tal vez ha sentido que su corazón se llenó con la presencia de Dios. Y lo que causa eso es que usted quiere que otros también van a participar en eso, que otros también van a recibir ese gozo, ese paz, ese amor de parte de Dios. Y que usted va a hablar con otros que están andando perdidos. Y que esas personas simplemente con una broma o con una palabra mala rechazan la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es eso? La palabra de Dios lo dice en esta parte. Que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás hace todo lo que él tiene en su poder para que los pecadores son ciegos para ver la verdad. Para que los pecadores son ciegos para ver la felicidad que Dios nos puede dar. El gozo que solo viene de parte de Dios. Y entonces prefieren seguir en su maldad, siguiendo lo que están haciendo,
y dice, esos cristianos son gente rara. Pero no es verdad. La diferencia es que nosotros ya no somos ciegos. Nosotros podemos ver la verdad. ¿O estás ciego todavía? Puede ser. Puede ser que tú estás aquí por primera vez o ya estás visitando la iglesia a tiempo, pero que en verdad no entienden el gozo que es servir a Dios de todo corazón. Puede ser que todavía estás ciego para ver eso. Dios puede cambiar eso. Solo Dios puede cambiar eso. Porque un ciego no puede sanar a sí mismo, ¿cierto? Pero Dios puede abrir nuestros ojos para que nosotros vamos a ver el gozo que es servir a Dios de verdad. Y entonces de eso está hablando Pablo. Pablo dice, yo tengo un tesoro. Un tesoro está en mí, dice Pablo. Eso dice en el versículo 7. Tenemos este tesoro. Este tesoro. Entonces Pablo dice que él tiene un tesoro. Pero ¿de qué tipo de tesoro está hablando? ¿Él es millonario tal vez? No. Este tesoro significa que en los versículos anteriores Pablo está diciendo lo que es su tesoro. En el versículo 6 lo leemos. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas le resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Poco complicado, estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice que una vez llegó una luz a su corazón para alumbrar todo en su vida. Y que esa luz que estaba iluminando su corazón, ilumina también el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para Pablo, cuando llegó Dios a su vida, él empezó a ver la gloria de Dios. Y podemos decir, para hacerlo más entendible, es como que desde ese momento Pablo se enamoró de Dios. ¿Usted ha experimentado eso una vez en su vida? Mira, todas las personas en todo el mundo, dice la palabra de Dios, creen que Dios existe. Y ese conocimiento sí se puede borrar. ¿Sí? Por ejemplo, estudiar el ateísmo, se puede borrar la idea que Dios existe. Pero inicialmente cada ser humano cree que Dios existe. Pero eso es otra cosa que ver la gloria de Él. Y estar enamorado de Dios. Por sus hermosas características que Él tiene. Por su carácter perfecto que Él tiene. Y entonces eso es el tesoro de Pablo. Él dice, mi tesoro es que puedo ver la gloria de Dios. ¿En qué manera? En la faz de Jesucristo. En la faz quiere decir en el rostro de Jesús. Entonces, como Pablo vio a Jesús y como Jesús refleja a su Padre, en Jesús, él encontró algo que el mundo no tiene. Él encontró un tesoro. Su tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios. Eso es su tesoro. Y ese tesoro es tan importante para Pablo que él quiere contar de ese Dios que él conoce en todo el mundo. Tan enamorado está Pablo de ese Dios. ¿Estamos así nosotros? ¿Has visto la gloria de Dios en su vida? ¿Tienes ese tesoro también en su corazón? Entonces Pablo tiene ese tesoro. Y para todos nosotros es necesario conocer y tener ese tesoro también.
para que nosotros en esta vida ya podemos a comenzar a adorar a Dios y a Cristo. Dios quiere que nos gozamos en Él. Dios quiere que nos asombramos en Él, adorándolo y dándole gloria. La gloria de Dios, hermanos, tiene que ser lo más importante en nuestra vida. La gloria de Dios tiene que ser lo más importante en nuestras iglesias. La gloria de Dios, hermanos, es algo que es como un tesoro. Y Pablo dice que él tiene ese tesoro y lo tiene, ¿en qué lugar lo tiene guardado? Porque nosotros si tenemos algo de mucho valor, lo guardamos en un lugar seguro, ¿cierto? Lo ponemos en una caja segura, por ejemplo. ¿En qué lugar tiene Pablo guardado su tesoro? Él dice en vasos de barro. Eso es raro, ¿cierto? Lo que dice la palabra en verdad es cántaros de barro. Entonces Pablo dice, yo tengo guardado ese tesoro, pero en un cántaro de barro. Eso fue usado en los tiempos antiguos, por ejemplo, para conservar líquidos, como aceite, para cocinar, cosas para la cocina, alimentos secos. Pero no fueron usados para guardar cosas de gran valor. Pero Pablo dice, yo tengo el tesoro guardado en un vaso de barro. Eso quiere decir que Pablo dice de sí mismo que él es nada más que un vaso de barro. Nosotros somos cántaros de barro. Otra parte de la palabra también lo menciona así, que Dios está haciendo cántaros de barro, unos para honra, otros para deshonra. Creo que Romanos 9 es. Entonces la palabra de Dios nos llama cántaros de barro, de poco valor, que quiebran fácilmente y que no se usan para guardar cosas de mucho valor. Pero Pablo dice, yo tengo el tesoro guardado en el cántaro de barro. ¿Y para qué es eso? Él lo explica. ¿Por qué él no lo tiene guardado en otra cosa que un vaso de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es el secreto. Dios pone su tesoro en nuestros corazones, que son vasos de barro. Para que la gente dice a nuestro alrededor, ese poder, ese gozo que esa persona tiene, ese poder que va a través de él, ese ánimo de seguir a Dios y de amar a Dios, no es algo que viene de él, porque él es solo un cántaro de barro. Eso es simplemente para que Dios pueda mostrar su poder en nuestra debilidad. La excelencia de su poder. Un poder sobrenatural. Dios quiere mostrar su poder sobrenatural a través de personas débiles, frágiles. Eso dice la palabra de Dios. Mira, la sociedad hoy en día nos enseña que nosotros tenemos que ser valientes, que nosotros tenemos que ser personas poderosas, que tenemos que defender a nuestros propios derechos y que nosotros tenemos que estar fuertes en todas las cosas por nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Sí se puede. Sí se puede hacer las cosas. Si una persona se esfuerza, él puede hacer muchas cosas. Eso es lo que dice el mundo. Esas son palabras del mundo. Eso nos enseñan en las universidades y en las empresas para creer en sí mismo, ¿cierto? Eso no es palabra bíblica. La palabra bíblica dice que nosotros somos cántaros
de barro, para que el poder de Dios se muestra a través de nuestra debilidad. La palabra nunca nos dice que nosotros tenemos que ser fuertes en nuestras propias fuerzas. Y eso es normal, eso es lógico. Porque el Dios que servimos es mucho más poderoso que nosotros. ¿Qué valor tiene nuestra fuerza? ¿Qué valor tiene nuestro poder en comparación con lo que puede hacer Dios a través de nosotros? En 2 Corintios 12, versículo 10 dice Pablo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros somos débiles, ahí Dios puede mostrar su poder a través de nosotros. Pero si nosotros pensamos que somos fuertes, Dios no nos puede usar. Ahí somos obstáculos. Lo que Dios quiere es que nosotros reconocemos nuestra debilidad. Y por eso Dios pone pruebas en nuestro camino. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos un camino fácil, pensamos que estamos avanzando por nuestras propias fuerzas. Y ahí Dios pone una prueba en nuestro camino y nosotros puede ser que caemos para reconocer que somos débiles y ahí confiar en Dios que es poderoso. Y nos ayuda a levantarnos y seguir adelante. Hermanos, yo sé que hay algunos entre ustedes que reconocen ese sentimiento de que a veces cuando estamos andando en los caminos de Dios es como que ya no podemos seguir adelante. Es como que el mundo es demasiado atractivo y que sentimos que hay pecados en nuestra vida que nosotros no podemos dejar. Que hay amigos en nuestro alrededor que nos están tentando cada vez. Caemos y otra vez caemos y otra vez caemos. Y sí tenemos el deseo de seguir a Dios, pero es como que no podemos. Y cuando viene la pregunta, por ejemplo, ¿no?, de ser bautizado o de tomar otro paso en la fe, decimos, no, aún no estoy listo. ¿Por qué no? Porque nosotros solo somos cántaros de barro. Nada más. Es que todavía están poniendo su confianza en nuestras propias fuerzas. Como que nosotros tenemos que mejorarnos y ser personas más estables y más poderosas en los caminos de Dios para tomar una decisión, para dejar el pecado. Pero esa idea no es correcta. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos vasos de barro. ¿Qué puede hacer un vaso de barro? Nada. Pero si el poder de Dios entra en nosotros, ahí Dios puede mostrar su poder en nosotros. Para no confiar en nosotros mismos, para no confiar que nosotros vamos a perseverar, sino que Dios va a causar en nuestra vida que podemos perseverar. Todo es de Dios. Todo viene de Dios en nuestra vida espiritual. Nada es de nosotros. Nada depende de nosotros. Eso es algo hermoso en el Evangelio. ¿Cómo hemos recibido nosotros la salvación? ¿Hemos hecho nosotros algo? ¿Nosotros nos recibimos el castigo en la cruz? No, Jesús lo hizo. Muchos años antes de que nosotros recibimos la vida. Él ya realizó la salvación. Y así también es con el cambio en nuestra vida. Si nosotros esperamos en nosotros mismos para que nosotros vamos a cambiarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, yo le puedo garantizar que va a fallar. Y que va a fallar otra vez, y que va a fallar otra vez, y cada vez viene esa decepción a su vida y que dice,
no puedo. Exactamente, no se puede. Porque solo Dios lo puede. Y mientras nosotros confiamos en nuestra fuerza, vamos a caer. Así fue la vida de Pablo también. Y hay algo hermoso. Porque vamos al versículo 8 y mira lo que dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Qué dice Pablo en esa parte? Él dice que en su vida sí hay tribulaciones, muchas tribulaciones. Hay a veces predicadores que dicen, si tú vas a seguir a Cristo, vas a recibir puras cosas buenas. Va a tener más dinero, va a tener una vida prosperada, va a tener una carrera exitosa. ¿Sí? Esos predicadores son mentirosos. Porque la promesa segura que la palabra de Dios nos da es, cuando seguimos a Cristo, vienen tribulaciones. En la vida del incrédulo también vienen tribulaciones. Pero la diferencia es que un incrédulo que no quiere o que no tiene a Jesús en su vida, tiene que pasar por esas tribulaciones solo. Mientras el cristiano tiene a Dios a su lado. Eso hace toda la diferencia. Y hay algo más. Y es una promesa casi. Tribulaciones, dice Pablo. Estamos en tribulaciones, pero no somos angustiados por aquellos. Estas tribulaciones no causan temor en nuestro corazón. ¿Por qué no? Por el poder de Dios que está como un tesoro en nuestra vida. Buscamos Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Ahí dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabe lo que ese versículo podemos decir también mencionando a una persona que no anda con Dios? Dice, muchas son las aflicciones del incrédulo. Punto. Eso es la esperanza de la vida sin Dios. Muchas son las aflicciones. Punto. Pero la palabra de Dios para los que creen en Él, que lo conocen, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas te librará Jehová. Eso es la diferencia, hermanos. Eso hace toda la diferencia. Dios no nos quita las tribulaciones. Él nos deja pasar por las tribulaciones para que nuestra fe en Él crece cada vez más. En el Salmo 23 dice David, aunque ande en valle de la sombra de la muerte, pasando por muchas tribulaciones, no temeré, porque tú estarás conmigo. Eso es la diferencia, hermanos, de un creyente, que aún es un vaso de barro, pero que tiene el poder de Dios recibido en su vida. En apuros, dice, pasando por muchas dificultades, pero no perdemos la esperanza. No perdemos la esperanza. Versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús, vienen personas a nuestra vida
que son instrumentos en las manos de Satanás que van a causar dificultades simplemente porque somos cristianos, porque amamos a Jesús, para desanimarnos, para tentarnos, para hacer más difícil nuestra vida. Somos perseguidos. Y Pablo está hablando de algo que él conoce. Pero no desamparados. Dificultades que vienen a nuestra vida por ser cristiano. Ahora, hay algo que tengo que explicar. Hay dificultades en la vida y hay dificultades por ser cristiano. Son dos cosas distintas. Porque no todas las dificultades que vienen a nuestra vida son un resultado de seguir a Cristo. A veces hay personas que dicen, hermano, desde que empecé a ser cristiano llegaron muchas dificultades a mi vida. Pero a veces son dificultades que están en nuestra vida por ser insensato. ¿Verdad? A veces nosotros tomamos una decisión incorrecta y eso lleva consecuencias. Eso no es por ser cristiano, eso es por ser insensato. Y a veces hay decisiones correctas que tomamos para seguir a Cristo y que eso causa dificultades. Eso es persecución. ¿Entiende la diferencia? Derribados, pero no destruidos. Le voy a dar un ejemplo en el deporte. Si conocen el deporte boxing, ¿verdad? A mí no me gusta ese deporte, pero hay muchos ecuatorianos creo que les gusta eso. A veces hay boxistas, creo que se llama eso, que recibe golpe, pero que no van al piso, ¿verdad? Eso es por el entrenamiento, ¿verdad? Y así dice Pablo, son los cristianos. Los cristianos puede ser que reciben golpe, pero que no van al piso. ¿Por qué? Porque tiene el poder de Dios que está adentro y que les da todo lo necesario para pasar por la prueba. Y los golpes sí duelen. Eso no dice la palabra de Dios, que para un cristiano los golpes no duelen. No, los golpes sí duelen, causan heridas. Pero el poder de Dios nos mantiene en pie. Cuando estamos y cuando confiamos en Cristo, hermanos, nada o nadie nos puede destruir. Pero escucha bien, cuando estamos y cuando confiamos en Cristo. Porque a veces en la vida espiritual hay tiempos en que dejamos un poco los caminos de Dios. Que nos apartamos un poquito de Cristo, ¿cierto? Que no tiene que suceder. Pero ahí sí, ahí los golpes pueden causar que caemos en el piso. Por eso es muy, muy importante que siempre recordamos que tenemos que quedar en Cristo, buscando la comunión con Él, leyendo la palabra, la oración, participando en el culto, recibiendo la palabra de Dios, quitando el pecado, para que no apartemos de Cristo. Porque si nosotros nos apartamos de Cristo, somos un cántaro de barro sin tesoro, sin poder, sin fuerza para resistir las tentaciones. Versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Él está hablando un poco simbólicamente, pero creo que todos nosotros entendemos eso. Como dije, ¿no? Los golpes sí duelen, sí nos afectan, sí nos dañan. Pablo podía mostrar en su cuerpo todas las cicatrices de todo el sufrimiento que él ha recibido en su vida, como Jesús. Jesús, cuando él tuvo el encuentro con los discípulos, él mostró
los huecos en las manos y en el costado. ¿Cierto? Así es en nuestra vida también. Por todo lo que pasa a nosotros, causa heridas. Eso es como que morimos con Cristo. Pero todo esto pasa para que a través de todo eso, el poder de Dios sea más visible en nosotros. Sufrimos nosotros porque Jesús sufrió. En Juan 16, versículo 33 dice Jesús: en el mundo tendréis aflicciones. Y en Juan 15, 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, si nosotros decimos, sí, queremos ser seguidores de Jesús, lo que es parte de seguir a Jesús es también recibir el sufrimiento. ¿Sabe qué, hermanos? Hay un cristianismo cómodo. Y este cristianismo cómodo, ¿qué hace? Este cristianismo sí va a la iglesia, recibe la palabra de Dios. Y en la vida sí trata de hacer más o menos lo que dice la palabra de Dios, más o menos, hasta que causa dificultades. Cuando va a ser difícil decimos, a esa parte aún no, yo voy a tratar de prevenir problemas. ¿Cierto? Eso es un cristianismo cómodo. Pero este cristianismo es falso. Jesús dice, si alguien quiere seguir a mí, toma su cruz. El sufrimiento, las consecuencias de seguir a Jesús. Y recibir los golpes. Pero ¿qué dice Santiago? Cuando recibimos nosotros los golpes, cuando pasan muchas cosas difíciles en nuestra vida, por causa de Jesús, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener en nuestro corazón? ¿Tristeza? ¿Depresión? No. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tiene que tener mucho gozo cuando estás en pruebas, dice Santiago. ¿Tenemos gozo cuando estamos en pruebas? En general, no. Cuando estamos en pruebas, ¿sabe lo que es nuestra actitud? Estamos tristes, estamos enojados y a veces decimos a Dios, Dios, mira, ¿por qué está pasando todo esto mientras yo estoy siguiéndote? ¿Cierto? Pero Santiago dice, hay que tener gozo cuando estás en pruebas. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en su vida para transformarte más y más. A veces hay un ejemplo que dice que es como que estamos en el taller de Dios y que Dios está obrando en nosotros, transformándonos a la imagen de Jesús, pero ese proceso duele. Porque Dios usa muchas veces las pruebas para transformarnos. Versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Otra vez lo dice. En 3 versículos repite casi lo mismo, Pablo. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y en el versículo 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte y la vida. La muerte visible en todo el daño al cántaro de barro. Pero la vida visible en el poder de Dios que obra a través de nosotros. Con Cristo estamos vivos. Con Cristo estamos vivos. Estamos vivos, hermanos. Cuando conocemos a Cristo, estamos vivos de verdad. Y la palabra de Dios dice en Efesios 2, creo, que el mundo está muerto. Cada persona que no conoce a Jesús de todo corazón está muerto. A veces hay personas que están disfrutando algo en el mundo
Y dice que eso es la verdadera vida, pero no lo es. Porque la verdadera vida solo conocen ellos que conocen a Jesús. Con Cristo estamos vivos y el mundo muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. El seguir a Cristo, hermanos, seguir a Cristo causa sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué Pablo sufrió tantas cosas en su vida? Es porque él era una amenaza tremenda para el reino de Satanás. Cuando estamos nosotros sirviendo a Jesús de todo el corazón, vienen muchas cosas a nuestra vida, ataques a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a atacar para prevenir que vamos a seguir trabajando por Jesús. Lo que dice Pablo prácticamente en esa parte es servir a Cristo, es servir por Cristo, es morir por Cristo. Pablo dio su vida por lo que él creó. Y algunas veces ya he dicho eso. De los 12 apóstoles que fueron enviados al mundo para predicar el Evangelio, 11 de ellos fueron matados. ¿Por qué? Porque querían servir a Jesús, querían sufrir por Jesús y entonces morir por Jesús. Es nuestro amor por Jesús tan grande que estamos dispuestos a dar su vida por Él, porque Él dio su vida por nosotros. Eso es la pregunta. Eso es el cristianismo de verdad. ¿Qué tan grande es el amor que tiene en su corazón por Jesús? ¿Qué tanto ha visto de la gloria de Dios para tenerlo como lo más importante en su vida? Que usted dice, yo soy nada en comparación con mi Dios que estoy sirviendo, que es grande, que es amor, que es misericordioso, que es santo, que es justo, que es digno para ser alabado para siempre y para siempre. Y nosotros, vasos de barro. Muchas veces no somos atacados como Pablo. ¿Sabe por qué? Es porque nosotros no vivimos la misma vida. No obramos con el mismo fervor que Pablo. Cuando vamos a cambiar el enfoque de nuestra vida, el enfoque muchas veces en nuestra vida es, yo vivo mi vida y cuando necesito ayuda, oro a Dios para que Él me ayude a vivir mi vida. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros damos nuestra vida a Jesús, es que Jesús es el dueño de nuestra vida. Y entonces, tomo las decisiones, ¿yo o Jesús? Jesús, ¿verdad? Y si nosotros en verdad vamos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida, obedecerlo y hacer su voluntad, yo le puedo garantizar que viene sufrimiento. No es agradable el sufrimiento, ¿cierto? Y tal vez dice usted, no, pero yo no quiero servir a un Dios. Y no quiero servir si viene sufrimiento en mi vida. Pero hermanos, el sufrimiento nos da más y más y más conocimiento de nuestro Dios y de la gloria de Él. Y solo eso es suficiente, hermanos. Eso es un tesoro que el mundo no conoce. A través de ese sufrimiento hay victoria. Los deportistas que están preparándose para los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tienen a veces que sufrir 5 años de preparación, entrenando todos los días, dando todo su tiempo, no vacaciones, no comida rica. 5 años para
ese momento en que ellos tienen que ganar el premio. Pero el premio nuestro es seguro y el premio de ellos no. Nosotros recibimos una corona incorruptible, dice la Biblia, mientras ellos reciben solo una corona corruptible. ¿Quieres recibir la corona? No va sin sufrimiento. No es que yo le guste el sufrimiento, es que la palabra de Dios nos enseña ese camino. Dios usa todas esas cosas para transformarnos. Y entonces el enfoque de la vida tiene que ser la gloria de Dios, diciendo la verdad y no prevenir problemas, porque somos llamados nosotros para llevar las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo, ¿cierto? Hablando de eso, hermanos, hacemos esto. Las personas en su alrededor, todos ellos han escuchado de Jesús ya a través de usted. Si la respuesta es no, significa que no estamos haciendo lo que la palabra nos manda a hacer. Prediquen el evangelio a toda criatura. Y no moralismo. Mira, nosotros muchas veces cometemos un error, especialmente cuando estamos hablando a nuestros hijos, nietos o familia, porque es más fácil para hablar con ellos. Pero es más difícil decir la verdad. Mira, muchas veces nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Cuando vive alguien en nuestra casa que no está andando bien, por ejemplo, algo que sucede mucho. Una persona que en nuestra vida, que en nuestra casa está tomando. ¿Y qué decimos nosotros como cristianos? No, tú no tienes que tomar. No, tú no tienes que hacer tal cosa. No, tú no tienes que hacer tal cosa, ¿cierto? Eso se llama moralismo. Predicando buenas morales. Pero yo le explico algo. Eso no debemos que hacer. Porque a eso no somos llamados. Si una persona está andando en el mundo y va a dejar de tomar, pero que no va a conocer a Cristo, no va a pasar nada. Lo que necesitan las personas en nuestro alrededor es Jesús. Recuerda eso. Usted puede hablar mucho del pecado de las personas, pero las personas necesitan Jesús. Recuerda eso. Muchos cristianos son odiados por predicar moralismo. Siempre el dedo así. No, tú no tienes que hacer tal y tal cosa, ¿cierto? Pero Pablo es conocido por el mensaje de amor del evangelio predicando al mundo. Tú eres pecador, pero hay un Salvador que dio su vida por ustedes. Y lo que tienes que hacer es creer en Él. Y ahí entra el poder de Dios en nuestra vida y corazón para cambiar y transformarnos. Eso es el mensaje del evangelio. Pablo estaba tan dedicado a Dios que él estaba diciendo en Filipenses 1, versículo 21, por ejemplo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amamos nosotros tanto la gloria de Dios que queremos morir para verlo más. ¿Tenemos ese deseo? Él es nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. Él quiere enseñarnos que nosotros no ganamos la batalla con los cántaros de barro, sino con el tesoro que tenemos escondido adentro, que es el poder de Dios. Queridos hermanos, ese testimonio de Pablo es muy importante para nuestra vida. En nuestra debilidad, Dios puede mostrar su poder. Tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Queridos hermanos, los quiero animar para no ser cristianos cómodos, sino cristianos de verdad, obedeciendo a Jesús, predicando a Jesús, no moralismo, predicando a Jesús y mostrando en su vida que está adorando y sirviendo a un Dios de gloria, un Dios que es digno para ser servido, que es digno para ser alabado, que es digno para ser alabado para siempre. Ese Dios servimos, hermanos, y eso tenemos que reflejar en nuestro alrededor. Amén.